Lo rechazó 1, 2, 6 veces y pensó que se rendiría. Pero en la séptima llegó con algo que ningún no podía detener. Entre secretos antiguos y verdades enterradas, ella entendió que huir ya no era opción. Lo que él reveló lo cambió todo, incluso lo que ella sentía. Antes de clavarte en esta novela llena de misterios, no se te olvide suscribirte al canal para más historias que te pongan la piel chinita. Ella era invisible por elección propia. Había elegido el silencio, los libros y el olor a tinta envejecida como compañía. Trabajaba como restauradora en una biblioteca colonial, alejada del bullicio, escondida entre manuscritos que contaban historias antiguas y ocultaban la suya. Desde niña había aprendido que ser discreta era una forma de supervivencia. Su madre había desaparecido sin explicación, un vacío repentino que había devorado la alegría de la casa. Su padre había sido destruido por un escándalo diplomático, una mancha indeleble que lo consumió lentamente, alejándolo del mundo y finalmente de ella. Desde entonces, su vida consistía en huidas, de ciudades, de rostros, de preguntas incómodas que la obligaban a revivir el dolor. Sofía encontró refugio en la soledad impuesta, transformándola en fortaleza. La biblioteca, con sus paredes gruesas y ventanas altas, era su santuario. Allí, entre el polvo y el conocimiento acumulado de los siglos, se sentía segura, protegida por las historias de otros, libre de la suya propia. Los días pasaban iguales, marcados por el ritmo suave de las hojas siendo volteadas, del pincel delicado sobre el papel frágil, del olor dulce del pegamento de restauración. Sofía se perdía en el trabajo, en la minucia de rescatar el tiempo perdido en las páginas. Era una forma de arreglar lo roto, de dar nueva vida a lo que parecía condenado al olvido. Tal vez, en el fondo, era un intento de restaurarse a sí misma, de pegar los pedazos de una infancia abruptamente interrumpida. Evitaba el contacto visual, las conversaciones superfluas, cualquier cosa que pudiera atraer atención. Su existencia era un susurro en el vasto salón de la biblioteca, casi inaudible. Lo que ella no esperaba era que el pasado vendría a tocar a su puerta, vestido con traje caro, con ojos fríos y una sonrisa que escondía más de lo que revelaba. Él apareció una tarde lluviosa, la silueta imponente contra la luz débil que entraba por las ventanas. Miguel Hernández. El nombre había resonado en los periódicos y en las conversaciones de la ciudad en los últimos meses. Un millonario, involucrado en proyectos de urbanización ambiciosos, con fama de implacable en los negocios. Su presencia en la biblioteca estaba, oficialmente, motivada por el interés en comprar el edificio histórico para incorporarlo a un complejo moderno que planeaba construir en el centro. Sofía fue encargada de recibirlo y presentarle el lugar. Sintió un escalofrío en el momento en que sus ojos se cruzaron. No era solo la imponencia de Miguel o el aura de poder que lo rodeaba. Había algo más, una intensidad en la mirada que parecía atravesarla, como si él la conociera o, al menos, la hubiera estado observando durante mucho tiempo. La sonrisa educada no llegaba a sus ojos, que permanecían calculadores, escrutadores. Él hablaba sobre el potencial del edificio, sobre la importancia de preservar la historia mientras se construía el futuro, usando frases bien ensayadas que sonaban vacías para Sofía. Ella, por su parte, respondía con la formalidad requerida, manteniendo una distancia profesional, el corazón latiendo desacompasado en el pecho. La visita terminó. Él se despidió con la promesa de enviar una propuesta formal. Sofía suspiró, aliviada, esperando que ese fuera el fin del contacto, pero no lo fue. En los días siguientes, Miguel Hernández volvió. Y después, de nuevo. Y otra vez. No solo para discutir la compra del edificio, sino con diversos pretextos. Una donación para la restauración de un manuscrito raro, un interés repentino por la historia de la biblioteca, una invitación a un almuerzo de negocios que, sutilmente, se desviaba hacia preguntas personales. Sofía se dio cuenta de inmediato. Había otra intención detrás del discurso elegante, detrás de los ojos que la seguían por el salón. Él la conocía.
o al menos la observaba. Y ella lo rechazó. 1, 2, 6 veces. Con educación, firmeza y el corazón acelerado, encontraba excusas, evitaba las invitaciones, mantenía la muralla que había construido a su alrededor. Con cada rechazo, la intensidad en la mirada de él aumentaba, mezclada con una punta de frustración y algo que Sofía no podía descifrar. Tal vez persistencia, tal vez un desafío silencioso. Se sentía acorralada en su propio refugio. La invisibilidad que tanto apreciaba estaba siendo amenazada por aquel hombre que parecía determinado a verla. Las noches se volvieron inquietas, pobladas por pesadillas difusas sobre el pasado, sobre la sensación de estar siendo casada. La calma de la biblioteca ya no era suficiente para aplacar la ansiedad que la presencia de él despertaba. En la 7ª vez, él apareció sin agenda, sin excusas formales. Era final de la tarde. La biblioteca estaba casi vacía, solo el silencio habitual y la luz dorada del atardecer filtrándose por las ventanas. Sofía estaba en su mesa de trabajo, absorta en la restauración de un mapa antiguo. Él se acercó despacio y ella sintió su presencia antes incluso de levantar los ojos. Miguel se detuvo a pocos pasos de ella, la mirada fija, sin la sonrisa educada de antes. La formalidad había desaparecido, sustituida por una seriedad que le hizo contener la respiración. «Sofía», dijo él, la voz baja, pero cargada de una autoridad que la hizo estremecer. No era la voz del empresario negociando un inmueble. Era la voz de alguien que hablaba directamente con ella, con la mujer detrás de la restauradora discreta. «Necesitamos hablar. De verdad». Ella intentó la excusa habitual, la agenda llena, el trabajo urgente. Pero las palabras murieron en su garganta bajo el peso de la mirada de él. Él no estaba allí para ser despachado. «Yo sé sobre ti, Sofía», continuó él, dando un paso al frente. «Sé sobre tu madre, sobre tu padre, sobre por qué te escondes aquí». Las palabras la golpearon como un mazazo. El aire faltó en sus pulmones. ¿Cómo sabía él? ¿Quién era él, después de todo? El miedo heló sus venas. El instinto de «Cuida» gritó en su mente. Se levantó abruptamente derribando un pincel. «No sé de qué estás hablando», dijo la voz temblorosa intentando sonar firme. Miguel no se movió. Sus ojos no se desviaron de los de ella. «Sí lo sabes. Has estado huyendo durante 20 años. De fantasmas, de verdades, de ti misma». Hizo una pausa. El silencio en la biblioteca, pareciendo amplificar el sonido de su propio corazón acelerado. «No voy a permitir que sigas huyendo». La acorraló metafóricamente contra la pared, no con fuerza física, sino con la contundencia de sus palabras, con la revelación de que poseía información que ella guardaba bajo 7 llaves. La sensación de tener su intimidad violada era avasalladora. «Ahora eliges», dijo él, la voz un poco más suave, pero la intensidad inalterada. «Huir o entender quién eres realmente». Aquello la desestabilizó, porque una parte de ella quería huir, correr lejos de aquel hombre, de aquellas palabras, de todo lo que él representaba. Pero otra, la que dolía en silencio desde la infancia, la que ansiaba respuestas sobre la desaparición de la madre, sobre la ruina del padre, sobre el vacío en su propia historia, quería saber, quería entender. La elección que él le ofrecía no era entre quedarse o irse, sino entre la ignorancia protectora y la verdad peligrosa. Y por primera vez en mucho tiempo, la curiosidad superó el miedo. El camino para entender quién era, ella realmente comenzaba allí, en aquel momento, ante aquel hombre que parecía tener la llave para desentrañar los secretos de su pasado. El silencio flotó entre ellos, denso, cargado de años de misterios no dichos. Sofía sintió el peso de la elección que Miguel le presentaba. Huir significaba continuar en la oscuridad protectora, en la ilusión de seguridad que la biblioteca le ofrecía. Significaba enterrar de una vez las preguntas que la atormentaban, aceptar el vacío dejado por la madre, la sombra que pendía sobre el nombre del padre. Significaba permanecer invisible, no por elección sino por cobardía. Entender, por otro lado, era arriesgarse. Era abrir una caja de Pandora, confrontar verdades que podrían ser dolorosas,
peligrosas, pero era también la única oportunidad de llenar el vacío, de dar sentido a su propia existencia fragmentada. Sus ojos encontraron los de Miguel. Ya no estaba la frialdad inicial, ni la sonrisa calculadora. Había una vulnerabilidad inesperada, una profundidad que la hizo vacilar. Él esperaba paciente, pero con una urgencia silenciosa que la impulsaba. El instinto de autopreservación luchaba contra la necesidad visceral de saber. Y por primera vez en mucho tiempo, la necesidad venció. «Hablar», susurró ella, la voz ronca por la emoción contenida. «Quiero entender». Un leve alivio cruzó el rostro de Miguel, demasiado rápido para que ella tuviera la certeza de haberlo visto. Él asintió. Dio un paso hacia atrás, rompiendo la intensidad del enfrentamiento directo, pero sin disminuir la seriedad del momento. «No podemos hablar aquí», dijo él mirando alrededor, aunque la biblioteca estuviera prácticamente vacía. El hábito de la discreción, de la vigilancia, parecía arraigado en él. «Es más seguro en otro lugar». Sofía dudó. ¿Ir con él? Aquel hombre que hasta minutos antes era un extraño, un empresario insistente, ahora se revelaba ligado a su pasado de una forma que ella apenas podía concebir. La desconfianza era natural, un escudo construido a lo largo de años, pero la promesa de respuestas era un llamado demasiado fuerte para ser ignorado. «¿Dónde?», preguntó ella, la voz un poco más firme ahora. «Mi oficina es privada. Nadie nos escuchará». Ella consideró por un instante. La oficina de él, un ambiente que representaba todo lo que ella evitaba. Poder, visibilidad, el mundo exterior que tanto la asustaba. Pero la biblioteca ya no era más un refugio impenetrable. Él la había encontrado allí. Tal vez el peligro no estaba en salir, sino en permanecer estancada. «Está bien», accedió ella, sintiendo una mezcla de aprensión y una extraña excitación. El miedo aún estaba allí, pero la curiosidad lo superaba. Salieron de la biblioteca bajo la mirada discreta del viejo guardia, que no pareció sorprendido con la partida de Sofía acompañada del ilustre visitante. Afuera, la lluvia fina había dado lugar a un cielo nublado, pero sin la opresión de antes. El auto de Miguel, un sedán oscuro y lujoso, esperaba en la calle. El chofer abrió la puerta para ella. Sofía entró, sintiéndose desplazada en aquel ambiente de opulencia y poder. Miguel entró enseguida sentándose a su lado. El trayecto se hizo en silencio. Sofía observaba el paisaje urbano pasando por la ventana, la ciudad que ella siempre había visto de lejos, desde la seguridad de 1990. Su aislamiento. Se sentía como una extraña en su propia vida, a punto de descubrir que todo lo que sabía sobre sí misma podría ser una fachada. Miguel no la presionó, permitiendo que ella absorbiera la situación, que se preparara para lo que vendría. La tensión en el aire era casi palpable, una mezcla de expectativa y recelo. Llegaron a un edificio moderno en el centro financiero de la ciudad. La oficina de Miguel estaba en uno de los pisos superiores, con una vista panorámica que Sofía apenas registró. La sala era espaciosa, minimalista, con obras de arte abstractas en las paredes y una atmósfera de control y eficiencia. Él la condujo a un área más reservada, con sillones cómodos y una mesa de centro. «Por favor, siéntate», ofreció él, su voz volviendo a un tono más formal, pero aún con la seriedad de antes. Sofía se sentó, las manos unidas en el regazo, intentando controlar la respiración. Miguel se sentó frente a ella, a pocos metros de distancia. «Sofía», comenzó él, su mirada fija en la de ella, «sé que esto es mucho para ti, pero necesito que me escuches con la mente abierta. Todo lo que voy a contarte puede parecer increíble, pero es la verdad sobre lo que le pasó a tu madre, a tu padre y a ti». Él hizo una pausa, como si estuviera reuniendo coraje para comenzar. Sofía apenas asintió, incapaz de hablar. «Tu padre, el embajador, era un hombre íntegro. Demasiado, quizás, para el mundo en que vivía», dijo Miguel la voz baja. «Descubrió algo grande, una red de corrupción que involucraba a personas muy poderosas.
políticos, empresarios, incluso miembros del Poder Judicial. Sofía sintió un escalofrío. El escándalo que había arruinado a su padre siempre había sido vago para ella, algo susurrado, nunca explicado en detalle. Tu madre. Ella estaba con él. De alguna manera se involucró en el descubrimiento de esos documentos. Ella percibió el peligro que corrían, que tú corrías. El corazón de Sofía se aceleró. La desaparición de su madre. Siempre un misterio doloroso. Una herida abierta. Ella te amaba más que a nada, Sofía, más que a su propia vida. Cuando la amenaza se volvió real, inminente, tomó una decisión desesperada. Una decisión para protegerte. ¿Protegerme de qué?, logró preguntar Sofía, la voz embargada. De ese grupo. Ellos no podían permitir que la verdad saliera a la luz. Harían cualquier cosa para silenciarla y para garantizar que los documentos nunca fueran encontrados. Entonces, ¿ella huyó?, preguntó Sofía, la idea plantada durante años adquiriendo una nueva y dolorosa dimensión. Miguel dudó. Ella se alejó, para mantenerte a salvo. Sabía que si se quedaba, tú serías un blanco. Ella confió en mí, Sofía. Me pidió que cuidara de ti. Sofía lo miró incrédula. ¿Tú? Pero, ¿quién eres tú? Él la miró intensamente. Soy Me, Sofía, la M de las cartas de tu madre. La revelación la golpeó como una ola. La M misteriosa, el hombre que su madre amaba, que escribía cartas apasionadas, que parecía ser su única esperanza en medio del peligro. ¿Aquel hombre era Miguel Hernández? El millonario frío y calculador que había intentado comprar la biblioteca. La confusión era avasalladora. Mi madre, ella te amaba, susurró Sofía más para sí misma que para él. Las cartas que encontraría después, la pasión, el miedo, la esperanza depositada en aquella M. Y yo la amaba, Sofía. Con toda mi alma, respondió Miguel, la voz cargada de una emoción que ella no esperaba. Pero yo era joven, inexperto, no tenía el poder que tengo hoy. No supe protegerla, ni a ti. Él desvió la mirada por un instante, el dolor evidente en su rostro. Cuando ella se alejó, fue por tu bien, me dejó instrucciones, me pidió que te vigilara de lejos, para garantizar que estuvieras segura, que tuvieras una vida normal, lejos de ese mundo sombrío. ¿Me vigilabas?, preguntó Sofía, la desconfianza volviendo, la sensación de haber sido observada, controlada durante toda la vida. Sí, desde que eras niña, financié tus estudios anónimamente, garanticé que tuvieras lo que necesitabas, que estuvieras segura, te observé crecer. De 1900, lejos. ¿Por qué solo ahora apareciste? La pregunta escapó cargada de resentimiento. ¿Por qué esperar 20 años? ¿Por qué dejarla vivir en la oscuridad, en la soledad, con el dolor de la pérdida y el abandono? Porque la situación cambió, Sofía. El peligro volvió. Ellos saben que puedes tener algo, algo que tu madre dejó para ti, algo que puede exponer esa red. ¿Algo? ¿Qué? Sofía frunció el ceño, intentando entender. Documentos, pruebas. Tu madre lo escondió, todo. Sabía que no podría mantenerlos consigo. Dejó una llave para una caja fuerte. Una llave. Sofía recordó algo vago, un recuerdo infantil de su madre hablando sobre un tesoro que guardaría para Sofía. Siempre pensó que era una metáfora. Dejó esa llave para ti, Sofía, pero sabía que sería peligroso que la tuvieras. Me pidió que la guardara, para entregártela cuando fuera el momento adecuado, cuando estuvieras lista y cuando fuera seguro. ¿Y ahora es el momento adecuado?, preguntó Sofía, escéptica. Ahora no es seguro, Sofía. Por eso aparecí. Están buscando la llave. Te están buscando a ti. ¿Ellos son quiénes? Pues, preguntó ella, el miedo helándola nuevamente. Las mismas personas que arruinaron a tu padre, que forzaron a tu madre a alejarse, nunca dejaron de buscar los documentos.
Y ahora saben que tú eres la heredera natural de lo que tu madre dejó. Miguel se inclinó hacia adelante, la mirada intensa nuevamente. Ya no puedo protegerte de lejos, Sofía. Están demasiado cerca. Necesito que confíes en mí. Necesito que me dejes ayudarte a encontrar lo que tu madre dejó antes de que ellos lo encuentren. Sofía sintió que la cabeza le daba vueltas. La historia que Miguel contaba era como un guión de película, increíble, pero con una resonancia dolorosa que parecía encajar en las piezas perdidas de su vida. La soledad, la necesidad de esconderse, el miedo constante que ella no entendía completamente, todo parecía tener sentido ahora. Su vida no era solo una serie de infortunios, sino el resultado de una trama mayor, peligrosa, que la involucraba desde el nacimiento. «Mi madre, ¿dónde está?», preguntó Sofía, la esperanza tenue resurgiendo. Si ella huyó para protegerla, tal vez estuviera viva en algún lugar. La mirada de Miguel se entristeció. «No lo sé, Sofía. Después de que se alejó, perdimos el contacto. La busqué, pero desapareció completamente. Es como si se hubiera esfumado». La esperanza se deshizo, sustituida por un dolor agudo. Desaparecida. El vacío volvía, aún mayor, aún más doloroso. Pero dejó la llave, y dejó algo más. Algo que puede ayudarte a entender todo. Algo que estaba escondido en uno de los libros que ella amaba. Sofía frunció el ceño. ¿Un libro? Su madre amaba los libros. La biblioteca era su refugio, en parte, por causa de ella. ¿Qué?, preguntó ella. Un diario. Registró todo, sus miedos, sus planes, lo que descubrió. ¿Y a quién le dejó la llave? Un diario, escondido en un libro, en la biblioteca. El corazón de Sofía se aceleró. Había pasado años rodeada de libros, restaurándolos, tocando sus páginas antiguas. ¿Estaría el diario allí, esperándola? Yo no sé de ningún diario, dijo ella, la voz temblorosa. Ella lo escondió bien. En un libro sin identificación, un libro que parecía común, pero con un compartimento secreto. Sofía cerró los ojos por un instante, intentando revisar sus recuerdos, las miles de horas pasadas entre los estantes. Libros sin identificación eran comunes en una biblioteca antigua, compartimentos secretos. Ella ya había visto algunos en libros antiguos, usados para guardar cartas o pequeños objetos. «¿Tú sabes dónde está?», preguntó ella, la urgencia creciendo dentro de ella. Miguel asintió. «Tengo una idea. Tu madre me dio una pista, una frase, una cita de un libro que ella amaba. Era un código que solo entendí recientemente». Él se levantó, la seriedad retornando. «Tenemos que irnos, Sofía. Necesitamos encontrar ese diario, antes de que ellos se den cuenta de que sabes sobre él, antes de que ellos lo encuentren primero». Sofía se levantó también, sintiéndose impulsada por una fuerza invisible. El miedo aún estaba allí, pero la promesa de respuestas, de entender a su madre, de desentrañar el misterio que la atormentaba, era más fuerte. El diario, la llave, los documentos, de repente su vida, antes tan vacía y sin propósito aparente, adquiría contornos dramáticos, peligrosos, pero también llenos de significado. Ella no era solo una restauradora invisible, era la pieza central de una historia que comenzó mucho antes de que ella naciera, una historia de amor, traición, corrupción y secretos enterrados. Y el próximo capítulo de esa historia estaba escondido en las páginas manchadas por el tiempo de un diario, esperando ser descubierto en la oscuridad silenciosa de la biblioteca. La propuesta de Miguel resonó en el silencio de la biblioteca, atrapando a Sofía en un dilema que la paralizó. Huir o entender, el instinto más profundo, forjado en años de evasión y reclusión, gritaba para que corriera, que se disolviera en el aire como humo, que volviera a su invisibilidad protectora. Pero la otra parte, aquella herida abierta en el alma que nunca había cicatrizado completamente, la impulsaba en la dirección opuesta. Quería respuestas, quería llenar los vacíos de su historia,
entender el porqué de que su vida hubiera sido moldeada por el miedo y el secreto. La mirada de Miguel, antes fría y calculadora, ahora parecía cargar un peso, una expectativa que la atrapaba. Él no la presionó más en aquel momento, solo esperó, permitiendo que el silencio hiciera su trabajo, que la gravedad de la elección se impusiera. Sofía sintió que el suelo vacilaba bajo sus pies. La biblioteca, su refugio seguro, de repente parecía un escenario donde un drama antiguo estaba a punto de ser representado de nuevo. Miró hacia los estantes repletos de libros, buscando un punto de anclaje, algo familiar en el torbellino que se formaba dentro de ella. Las palabras de Miguel flotaban en el aire. Entender quién realmente eres. La frase resonó, tocando una cuerda sensible. ¿Quién era ella? Una huérfana de madre viva, hija de un hombre arruinado, una restauradora, de libros que vivía al margen de su propia vida. Aquella definición era incompleta, dolorosamente insuficiente. Miguel dio un paso hacia atrás, rompiendo la intensidad del momento, pero no la tensión. «Piénsalo, Sofía», dijo él, la voz volviendo a un tono más controlado, aunque aún cargada de significado. «El pasado tiene una manera de encontrarnos, no importa cuán rápido corramos». Él asintió levemente y se giró, caminando hacia la salida, dejándola sola con el peso de sus palabras y la promesa de una verdad que ella no sabía si estaba lista para enfrentar. Sofía permaneció inmóvil por un largo tiempo, el corazón aún acelerado, las manos temblorosas. La biblioteca se sumergía en la penumbra del crepúsculo y las sombras parecían cobrar vida, susurrando secretos antiguos. La elección estaba hecha, no con una decisión consciente, sino con la inercia de quien no puede seguir huyendo. Ella no correría. Por primera vez se quedaría e intentaría entender. Pero ¿por dónde empezar? Miguel sabía sobre su madre, sobre su padre. Él parecía tener las respuestas. Pero confiar en él, aquel hombre que la observaba, que se había acercado bajo falsos pretextos, que parecía haber manipulado las circunstancias para acorralarla. La desconfianza era profunda, un muro tan sólido como el de la biblioteca. Necesitaba encontrar sus propias respuestas, tal vez en algún lugar que él no supiera. Un recuerdo difuso surgió en su mente, un fragmento de infancia. Su madre, sentada en un sillón, un libro en el regazo, la mirada distante. Un libro específico. No conseguía recordar el título, solo el color de la portada. Un tono de verde desteñido y la sensación de que aquel libro era especial para su madre. Podría haber algo allí, era una esperanza tenue, casi irracional, pero era todo lo que tenía. En las horas siguientes, Sofía se sumergió en los estantes de la biblioteca con una nueva urgencia. No como restauradora, sino como detective de su propia historia. Recorrió los pasillos familiares con ojos diferentes, buscando el libro de portada verde desteñida. Había miles de volúmenes, algunos catalogados, otros aún esperando clasificación. La tarea parecía imposible, una búsqueda de una aguja en un pajar de papel y tinta. La noche avanzó. El vigilante nocturno pasó, extrañando la presencia de Sofía tan tarde, pero respetando su silencio habitual. Ella continuó su búsqueda movida por una determinación creciente. Cada libro que tomaba, cada lomo que examinaba, era un paso hacia un pasado que finalmente se atrevía a desenterrar. El cansancio comenzaba a pesar, pero la adrenalina la mantenía alerta. Ya pasaba la medianoche cuando lo encontró, escondido en un estante alto, entre volúmenes polvorientos de literatura extranjera, estaba el libro, la portada verde desteñida, exactamente como en el recuerdo. El título era irrelevante, una novela antigua que Sofía nunca había leído. Con las manos temblorosas, lo tomó. El libro parecía más pesado de lo que debería. Había algo escondido allí. Con cuidado, lo llevó a su mesa de trabajo. Lo abrió despacio, hojeando las páginas amarillentas. Y entonces, en medio del libro, en un compartimento secreto hábilmente creado en la encuadernación, lo encontró. No era un simple papel, sino un diario, encuadernado en cuero desgastado,
con un pequeño candado roto. Era el diario de su madre. El corazón de Sofía se aceleró. Allí, entre sus manos, estaba una parte de su madre que nunca había conocido. Abrió el diario con reverencia. Las páginas estaban manchadas por el tiempo, la tinta desvanecida, en algunos puntos, pero la caligrafía era inconfundible, la misma que había visto en antiguas anotaciones de recetas o en notas dejadas por la casa. Las primeras páginas hablaban sobre lo cotidiano, sobre la vida de su madre antes de la desaparición, pero pronto el tono cambió. Las entradas se volvieron más intensas, más secretas, y entonces encontró las cartas. Eran varias, escritas en páginas sueltas y guardadas entre las del diario, dirigidas a un hombre identificado solo como M. Sofía comenzó a leer, y el mundo a su alrededor desapareció. Las palabras de su madre la transportaron a un tiempo que no vivió, revelando un romance intenso, una pasión avasalladora que parecía haber consumido todo. Pero junto con el amor había un miedo creciente. Las cartas hablaban sobre encuentros secretos, sobre la necesidad de discreción, sobre la sensación constante de estar siendo vigilada. M era descrito como un hombre poderoso, involucrado en negocios peligrosos, alguien que no podía darse el lujo de tener su vida personal expuesta. Una de las cartas la hizo detenerse, el aliento suspendido. Su madre escribía sobre documentos comprometedores, algo que había descubierto accidentalmente, algo que podría derribar a mucha gente importante. Hablaba sobre el peligro que esto representaba no solo para ella, sino para nuestra hija. La mención a ella, a Sofía, hizo que sus ojos se humedecieran. Su madre sabía del peligro, y el diario era la prueba de que estaba intentando protegerla. Las cartas continuaban, revelando el plan de su madre de guardar los documentos en una caja fuerte bancaria, un lugar seguro donde nadie los encontraría, y la necesidad urgente de desaparecer, de alejarse para garantizar la seguridad de su hija. Había una carta final, escrita apresuradamente, llena de angustia. En ella, su madre imploraba a M que cuidara de Sofía, que la protegiera en caso de que algo le sucediera a ella. Pedía perdón por ponerlo en aquella situación, pero reafirmaba que la seguridad de su hija era su única prioridad. Sofía cerró el diario, el corazón apretado por una mezcla de dolor, nostalgia y una rabia creciente. M. ¿Quién era él? Las descripciones en las cartas, poderoso, involucrado en negocios peligrosos, encajaban con la figura de Miguel Hernández. ¿Sería él? ¿El hombre que acababa de desafiarla a enfrentar la verdad? La posibilidad la aterrorizó y fascinó al mismo tiempo. Mientras aún estaba absorta en la lectura, el celular de Sofía sonó, vibrando sobre la mesa. Era un número desconocido. Dudó por un momento, pero algo la impulsó a contestar. Sofía. La voz del otro lado era la de Miguel. Ella no respondió inmediatamente, aún procesando las revelaciones del diario, la posible conexión entre él y el M de las cartas. «Sé que lo encontraste», dijo Miguel, la voz baja, sin sorpresa. Sabía que ella lo guardaría en algún lugar que solo tú encontrarías. Sofía se heló. ¿Encontró qué? ¿El diario? ¿Cómo sabía él? ¿Qué sabes?, preguntó ella, la voz embargada. Sé sobre el diario de tu madre, respondió él. Sé sobre las cartas, sé sobre M. Una onda de choque recorrió a Sofía. Él no estaba solo especulando, él sabía. ¿Tú eres el M?, susurró ella, la pregunta flotando en el aire pesado de la biblioteca. Un largo silencio siguió. Sofía solo oía su propia respiración agitada y el sonido distante de la lluvia que había vuelto a caer afuera. Finalmente, Miguel respondió, la voz cargada de una emoción contenida que ella nunca había oído antes. Sí, Sofía, soy yo. La confirmación la golpeó con fuerza total. El hombre que ella había rechazado 6 veces, el millonario implacable, era el gran amor secreto de su madre, el hombre al que ella había implorado que la protegiera. La rabia que sentía por él se mezcló con la confusión y una curiosidad avasalladora. ¿Por qué la dejó?
¿Por qué solo apareció ahora? ¿Por qué?, preguntó ella, la voz embargada por la emoción. ¿Por qué la dejaste? ¿Por qué nos dejaste? Miguel suspiró del otro lado de la línea. No fue una elección, Sofía. Fuimos amenazados. Un grupo poderoso, involucrado en corrupción, descubrió que tu madre tenía algo que podría exponerlos. Nos dieron un aviso, claro e inequívoco. Sofía escuchaba, incrédula, la corrupción que su padre había denunciado, que lo había arruinado. Parecía estar ligada a la desaparición de su madre. Dijeron que si no parábamos, si no entregábamos los documentos, habría consecuencias. Para tu madre, para ti. La voz de Miguel falló por un instante. Tu madre insistió en que la única manera de protegerte era desaparecer. Que yo me mantuviera alejado, para no atraer más atención hacia ustedes. Fue la decisión más difícil de nuestras vidas. La abandonaste por miedo, dijo Sofía, la rabia tomando control. No la abandoné, replicó él, la voz firme ahora. Hice lo que ella me pidió, y nunca dejé de vigilarte, Sofía. La revelación la tomó por sorpresa. ¿Vigilarme? Sí, desde que ella se fue. Contraté personas para garantizar que estuvieras segura. Financié tus estudios, discretamente. Estuve cerca, en la sombra, esperando el momento adecuado, el momento en que estuvieras lista, el momento en que fuera seguro. ¿Seguro? ¿Después de 20 años? La explicación de Miguel solo aumentó la confusión. Él la amaba, la protegió a distancia, pero la dejó vivir una vida de soledad e incertidumbre. El odio que ella quería sentir por él se mezclaba con el deseo de creer en sus palabras, con la necesidad desesperada de que alguien hubiera cuidado de ella. La curiosidad sobre el pasado chocaba con el dolor del abandono. Estaba atrapada en un torbellino de emociones conflictivas, sin saber en quién o en qué creer. Las revelaciones de la noche la dejaron más perdida que antes, con más preguntas que respuestas, y la figura de Miguel Hernández, el M, rey de las cartas de su madre, flotaba sobre su vida, un enigma peligroso e irresistible. La voz de Miguel del otro lado de la línea parecía venir de un abismo, cargada de una historia que Sofía apenas podía concebir. Él era M, el amor secreto de su madre, el hombre al que ella había implorado que la protegiera, y él la vigilaba. La revelación la dejó aturdida, flotando en un mar de incredulidad y emociones contradictorias. El odio que había sentido por él, el hombre que había intentado invadir su espacio y su soledad, ahora se mezclaba con una extraña compasión por la figura que su madre había amado y con una rabia aún mayor por haber sido mantenida en la ignorancia durante tanto tiempo. 20 años. 20 años viviendo una vida a medias, atormentada por fantasmas que eran, después de todo, reales. ¿Vigilarme?, repitió ella, la voz aún embargada. La idea de haber sido observada durante tanto tiempo, aunque supuestamente por protección, era perturbadora. Se sentía invadida como si su vida no hubiera sido enteramente suya. Sí, Sofía, confirmó Miguel, desde que tu madre tuvo que alejarse, fue la única manera que encontré de cumplir la promesa que le hice, garantizar que estuvieras segura, que tuvieras oportunidades, aunque fuera a distancia. ¿Oportunidades?, cuestionó Sofía, la ironía amarga en su voz. ¿A esto llamas oportunidades? ¿Vivir escondida sin saber la verdad sobre mis padres, sin entender por qué mi vida dio un vuelco? No fue ideal, lo sé, dijo Miguel, la voz tensa, pero era lo más seguro. El grupo que amenazó a tu madre era, y aún es, muy peligroso. Exponer nuestra conexión en aquella época habría puesto tu vida en riesgo inmediato. No habrían dudado en usarte para llegar a tu madre o a mí. Sofía apretó el diario contra el pecho. Las palabras de su madre en las cartas adquirieron un nuevo y doloroso significado. El miedo constante, la necesidad de discreción, el plan de esconder los documentos. Todo encajaba en una trama sombría de poder y corrupción. Los documentos, dijo ella, recordando lo que había leído. Mi madre habló sobre documentos comprometedores y una caja fuerte bancaria. Sí, respondió Miguel, la voz adquiriendo un tono más serio. Eran la razón de todo.
Tu madre los encontró por casualidad, algo que ligaba a ese grupo con esquemas de corrupción a gran escala. No sabía la dimensión de lo que tenía en sus manos al principio, pero cuando percibió el peligro ya era demasiado tarde. Ellos sabían que ella tenía algo. ¿Y la caja fuerte?, preguntó Sofía, la mente trabajando rápidamente. El diario mencionaba una llave. El plan era guardar todo en una caja fuerte. Era para hacer un seguro, en caso de que algo le sucediera. Pero las cosas sucedieron muy rápido. No tuvo tiempo de entregarme la llave personalmente antes de alejarse. Entonces la llave está en algún lugar, dijo Sofía, sintiendo una punta de esperanza mezclada con urgencia. Si encontraba la llave, podría acceder a la caja fuerte y tal vez encontrar las respuestas que tanto buscaba, las pruebas que su madre intentó proteger. Probablemente, concordó Miguel. Tu madre era muy cuidadosa. Habría dejado la llave con alguien de confianza o escondida en un lugar seguro. Sofía pensó, ¿en quién confiaría su madre en un momento de tanto peligro? El padre estaba fuera de cuestión, ya consumido por sus propios problemas. ¿Parientes? ¿Amigos? La lista era corta. Su madre era reservada, y después del escándalo del padre, el círculo social se redujo drásticamente. Solo quedaba una figura familiar cercana, su tía Gabriela. Gabriela era hermana del padre de Sofía, una mujer elegante e influyente, una jueza respetada en la capital. Tras la desaparición de la madre y la ruina del padre, Gabriela asumió una especie de tutela informal sobre Sofía, garantizando su educación y bienestar, siempre a distancia, con una frialdad que Sofía nunca comprendió completamente. La relación entre ellas era cordial pero distante, marcada por un formalismo que impedía cualquier intimidad. Gabriela siempre pareció más interesada en mantener las apariencias y la reputación de la familia que en construir un vínculo afectivo. Sofía nunca se sintió verdaderamente acogida por Gabriela. Había algo en los ojos de la tía, una vigilancia sutil, una curiosidad velada sobre la vida de Sofía que la dejaba incómoda. Gabriela parecía saber más de lo que decía, y sus preguntas sobre el pasado de la madre de Sofía eran siempre evasivas, superficiales. ¿Podría su madre haber confiado la llave a Gabriela? La idea parecía contraintuitiva, dada la distancia emocional entre ellas. Pero en un momento de desesperación, tal vez su madre hubiera visto en Gabriela la única opción, la única persona con la posición e influencia para proteger la llave, y consecuentemente a la hija. Mi tía, susurró Sofía más para sí misma que para Miguel. Gabriela. Hubo una pausa del otro lado de la línea. ¿Gabriela? La voz de Miguel sonó cautelosa. ¿Por qué pensarías en ella? Es la única pariente cercana que quedó, explicó Sofía. Y ella siempre pareció saber más de lo que decía sobre mi madre, y ella también me vigilaba, de cierta forma, siempre atenta a mi vida, aunque sin acercarse de verdad. El silencio de Miguel se prolongó, cargado de una nueva tensión. Cuando finalmente habló, la voz estaba tensa, casi sombría. Sofía, yo tengo información sobre tu tía. Información que obtuve mientras intentaba mantenerte vigilada. El corazón de Sofía se heló nuevamente. ¿Qué tipo de información? Gabriela. Hernández, dijo Miguel, el nombre sonando extraño en su boca. No es quien parece ser. La fundación de la familia que ella administra no es solo una institución de caridad. Hay indicios fuertes de que está siendo usada para otros fines ilícitos, lavado de dinero. La frase no fue dicha, pero flotó en el aire, implícita en las palabras de Miguel y en el tono de su voz. La jueza respetada, la guardiana de la reputación de la familia, involucrada en actividades criminales. La mente de Sofía luchaba para procesar la información. ¿Y qué tiene eso que ver con la llave o con mi madre? Preguntó Sofía, sintiendo que las piezas de un rompecabezas macabro estaban comenzando a encajar de una forma aterradora. Sospecho que Gabriela sabía sobre los documentos, dijo Miguel, la voz baja. Tal vez tu madre llegó a contactarla, o tal vez Gabriela descubrió sobre la caja fuerte de alguna otra forma. El hecho es que
Creo que la llave nunca estuvo realmente perdida, Sofía. Sofía sintió un escalofrío en la espina dorsal. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que creo que Gabriela interceptó la llave, dijo Miguel, la revelación golpeando a Sofía como un choque eléctrico. Hace años. Por eso te vigilaba. Por eso mantenía esa distancia extraña. No te estaba protegiendo. Te estaba monitoreando. Garantizando que no descubrieras sobre los documentos, sobre la caja fuerte. Garantizando que no te convirtieras en una amenaza para ella y para quien está protegiendo. La jueza influyente, la tía que siempre la había tratado, con una formalidad fría, la guardiana de la familia, era una impostora, una traidora. No solo falló en proteger a Sofía, sino que activamente la mantuvo en la oscuridad, usándola como pieza en su propio juego de poder y corrupción. El dolor del abandono materno y paterno se mezcló con una nueva y avasalladora sensación de traición familiar. La persona que ella pensaba que era su único ancla familiar era, en realidad, parte del problema, tal vez incluso una de las personas que su madre temía. Las palabras de Miguel resonaban en su mente. Gabriela interceptó la llave. Eso significaba que tenía acceso a la caja fuerte, a los documentos, a la verdad, y la mantuvo escondida durante 20 años. La rabia burbujeó dentro de Sofía, una furia que nunca había sentido antes. Ya no se trataba solo de entender el pasado. Era sobre justicia, sobre honrar el coraje de su madre y la memoria de su padre. «Ella tiene la llave», dijo Sofía, la voz baja y firme, el miedo dando lugar a una determinación fría. «Ella tiene los documentos». «Es lo que creo», confirmó Miguel. «Y si los tiene, significa que forma parte de ese esquema de corrupción. Está protegiendo a los mismos que amenazaron a tu madre». La gravedad de la situación la golpeó de lleno. Su tía, una jueza, involucrada con un grupo poderoso y peligroso, que tal vez fuera responsable por la desaparición de su madre. Y ella, Sofía, era la heredera de la verdad que podría exponerlos. Estaba en el centro de algo mucho mayor y más peligroso de lo que jamás había imaginado. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Sofía, la pregunta dirigida a Miguel, el hombre que era parte de su pasado y ahora de repente parte de su futuro. Él era el M de las cartas, el millonario que la vigilaba, el portador de verdades incómodas. A pesar de la desconfianza inicial, la revelación de su conexión con su madre y el peligro inminente los unía de una forma inesperada. «Necesitamos la llave, Sofía», dijo Miguel. «Necesitamos los documentos. Son la prueba que tu madre quería que tuvieras, y son la única manera de exponer a Gabriela y a los otros involucrados». Obtener la llave de Gabriela. La tarea parecía aterradora. Su tía era astuta, influyente, y ahora Sofía sabía que era peligrosa. Confrontarla sería arriesgado. «¿Cómo?», preguntó Sofía. «¿Cómo vamos a conseguir la llave de ella?». «No va a ser fácil», admitió Miguel. «Gabriela es poderosa, pero tiene un punto débil, la reputación. Valora más la imagen pública que cualquier otra cosa. Necesitamos encontrar una manera de presionarla, de forzarla a revelar dónde está la llave, sin que sienta que tiene algo que perder al revelarla». Una idea comenzó a formarse en la mente de Sofía, basada en lo que sabía sobre la tía y en lo que Miguel acababa de revelar. Gabriela siempre se enorgulleció de su fundación, de su trabajo filantrópico, usándolo como escudo para sus actividades oscuras. Exponer la verdad sobre la fundación sería un golpe directo a su reputación. «La fundación», dijo Sofía. «Si está usando la fundación para lavado de dinero, tal vez podamos encontrar pruebas de eso. Algo que la fuerce a negociar». «Es una posibilidad», concordó Miguel. «Ya tengo alguna información preliminar, pero nada concluyente. Necesitamos algo sólido, algo que ella no pueda negar». La conversación con Miguel se extendió por la noche, trazando planes, discutiendo riesgos. La biblioteca, antes su refugio de silencio, ahora parecía el cuartel general de una operación secreta. Sofía sentía una mezcla extraña de miedo y empoderamiento. Por primera vez en su vida no estaba huyendo, estaba actuando,
Estaba buscando la verdad, no solo por sí misma, sino por la memoria de su madre. Al colgar el teléfono, Sofía miró el diario en sus manos. Las palabras de su madre parecían susurrar aliento. No estaba sola. Tenía a Miguel, el hombre que la amaba a distancia, el hombre que ahora estaba dispuesto a arriesgarlo todo a su lado. Y tenía la verdad, escondida en las páginas de aquel diario y esperaba en la caja fuerte bancaria. El camino por delante era incierto y peligroso, pero por primera vez en mucho tiempo, Sofía sintió que estaba en control de su propio destino. La búsqueda por la llave y por los documentos se volvió su misión, y estaba lista para enfrentar lo que viniera, aunque eso significara confrontar la oscuridad que se escondía detrás de la sonrisa educada de su tía. El próximo paso era claro: encontrar una manera de acercarse a Gabriela lo suficientemente cerca para encontrar la llave o las pruebas que la incriminarían antes de que ella se diera cuenta de que Sofía ya no era la chica invisible que pensaba controlar. La noche en la biblioteca se arrastró, pesada con las revelaciones que Sofía había absorbido. El diario de su madre, ahora guardado a 7 llaves en su pequeña casa, parecía un portal hacia un pasado que ella pensaba que estaba enterrado. Miguel, el hombre que había invadido su soledad, era el nexo entre ella y la historia de amor y peligro de su madre. Y Gabriela, su tía, la figura de autoridad distante, se reveló como la guardiana traicionera de secretos que podrían destruir vidas. La traición de Gabriela dolía más de lo que Sofía esperaba. No era solo la ruptura de confianza, sino la manipulación de una relación familiar, por más frágil que fuera. 20 años. 20 años bajo la mirada vigilante de alguien que la veía como un peón, no como una sobrina. La determinación que surgió en la conversación con Miguel se solidificó en la soledad de la madrugada. Ya no había espacio para la invisibilidad. Su madre había luchado para proteger la verdad, y Sofía no permitiría que su sacrificio fuera en vano. La llave de la caja fuerte, los documentos, la exposición de aquella red de corrupción, esto se convirtió en el nuevo propósito de su vida. A la mañana siguiente, Sofía encontró a Miguel en un café discreto, lejos del centro de la ciudad. La luz del día disipó un poco el aura de misterio que lo había rodeado en la biblioteca, pero sus ojos mantenían la misma intensidad enfocada. Parecía diferente, menos el empresario pulido y más un hombre cargando el peso de un pasado compartido. ¿Dormiste bien?, preguntó él, la voz suave, casi cautelosa. Sofía asintió, aunque sabía que la respuesta era una mentira. Su mente había estado en turbulencia toda la noche. No mucho, es mucho para procesar. Lo sé, dijo Miguel comprensivo. Durante 20 años yo también viví con ese peso, sabiendo que la verdad estaba escondida y que tú estabas creciendo sin saber por qué. ¿Por qué esperaste tanto?, preguntó Sofía la pregunta que la atormentaba. ¿Por qué solo ahora? Miguel suspiró mirando el café intacto frente a él. No fue por querer. Intenté acercarme antes, de formas indirectas, pero el grupo tienen ojos en todos lados. Cualquier movimiento en falso podría alertarlos. Y lo principal, necesitaba estar seguro de que estabas lista. Que no serías solo una víctima, sino alguien capaz de luchar. Luchar. La palabra resonó en Sofía. Nunca se había visto como una luchadora. Siempre fue la que se escondía. Pero ahora la perspectiva era diferente. Ya no se trataba sobre ella, sino sobre su madre, sobre la justicia. ¿Y qué te hizo pensar que estaba lista ahora?, preguntó ella. La forma en que me rechazaste, respondió Miguel, una leve sonrisa surgiendo en sus labios. Tu firmeza, tu independencia. No te dejaste intimidar por mi dinero o por mi reputación. Vi la fuerza en ti, Sofía, la misma fuerza que tenía tu madre. La comparación con la madre tocó a Sofía profundamente. Era la primera vez que alguien, además de sus propios recuerdos fragmentados, reconocía algo de su madre en ella. Necesitamos un plan, dijo Sofía, volviendo al asunto principal, sintiendo que la conversación sobre el pasado, aunque necesaria, la desviaba del objetivo. ¿Cómo vamos a conseguir la llave de Gabriela? Miguel asintió, la seriedad volviendo a su rostro.
Gabriela es nuestro mayor obstáculo ahora. Es inteligente y cautelosa. No podemos simplemente confrontarla. Necesitamos encontrar una manera de tomarla desprevenida o de encontrar la llave sin que ella sepa que estamos buscando. Dijiste que usa la fundación para lavado de dinero, recordó Sofía. Si podemos probar eso, tal vez tengamos alguna ventaja. Es mi principal línea de investigación, confirmó Miguel. Mi equipo de seguridad ha estado monitoreando las actividades de la fundación desde hace algún tiempo. Hay transacciones financieras sospechosas, donaciones fantasma, movimiento de recursos que no concuerdan con la naturaleza de una institución benéfica. Pero nada concluyente, completó Sofía. Aún no. Los registros están bien enmascarados. Gabriela es una jueza, sabe cómo cubrir sus huellas legales, pero la fundación tiene un evento benéfico importante la próxima semana. Una cena de gala para recaudar fondos. Todos los grandes nombres de la ciudad estarán allí, incluyendo a Gabriela, y probablemente algunos de los individuos que ella protege. Los ojos de Sofía se agrandaron ligeramente. Una cena de gala. Ella, la restauradora de libros recluida, en un evento social de la alta sociedad, la idea parecía absurda. ¿Quieres que yo vaya?, preguntó ella, vacilante. Es nuestra mejor oportunidad de acercarnos a Gabriela en un ambiente donde puede estar más relajada o distraída, explicó Miguel. Y tal vez, solo tal vez, encontrar una oportunidad para buscar. Buscar. La palabra era un eufemismo para invadir, para husmear. Sofía nunca había hecho nada remotamente parecido. Su vida era sobre el orden, sobre restaurar lo que estaba roto, no sobre romper reglas. No lo sé, Miguel, dijo ella, la ansiedad comenzando a burbujear. No soy buena en ese tipo de cosa. Soy invisible, ¿recuerdas? No sé mezclarme en ese mundo. Es exactamente por eso que funciona, argumentó Miguel. Nadie esperaría que tú, la sobrina discreta y alejada, fueras una amenaza. Puedes moverte, por las sombras observar, y yo estaré allí, para cubrirte, para guiarte. La idea de tener a Miguel a su lado, a pesar de la desconfianza remanente, era reconfortante. Él conocía aquel mundo, él tenía los recursos, y lo más importante, compartía su objetivo. ¿Qué haría exactamente en esa cena?, preguntó Sofía, comenzando a considerar la posibilidad. Observar, escuchar. Y si surge la oportunidad, intentar descubrir dónde Gabriela guarda cosas importantes. La llave puede estar con ella, o en algún lugar seguro que frecuente regularmente, tal vez incluso en su oficina, en la fundación o en su casa. La cena es una oportunidad de ver cómo se comporta quien la rodea y tal vez identificar una vulnerabilidad. El plan era arriesgado, pero tenía sentido. Gabriela no esperaría que Sofía, la chica que probablemente subestimaba, fuera una amenaza. De acuerdo, dijo Sofía, tomando una decisión. Iré, pero necesito ayuda. No tengo la menor idea de cómo vestirme o actuar en un evento de ese tipo. Una sonrisa genuina apareció en el rostro de Miguel, la primera que Sofía veía. Yo me encargo de eso. Consigo un vestido. Todo lo que necesites. Solo confía en mí, Sofía. Una vez. Confiar. La palabra era difícil, pero sintió que en aquel momento no tenía otra opción. El destino de su búsqueda por la verdad dependía de eso. En los días que siguieron, la vida de Sofía se transformó en un torbellino. Miguel providenció un vestido deslumbrante, zapatos y joyas discretas pero elegantes. La instruyó sobre la etiqueta del evento, sobre las personas importantes que estarían presentes y, crucialmente, sobre cómo moverse sin llamar atención indebida. Sofía se sentía como una actriz ensayando un papel para el cual no tenía talento natural. La invisibilidad era su zona de confort, no el brillo de los salones. Mientras se preparaba, la figura de Gabriela flotaba en sus pensamientos. La tía que la visitaba pocas veces al año, siempre con regalos caros y conversaciones superficiales. Sofía recordaba una vez, cuando era adolescente, en que Gabriela preguntó, de forma casual, si su madre le había dejado algo de valor sentimental. En aquel momento, Sofía pensó que se refería a joyas o recuerdos de familia. Ahora se daba cuenta
de que la pregunta probablemente era sobre la llave o los documentos. La frialdad de Gabriela no era solo distancia, sino una barrera cuidadosamente construida para esconder su culpa. Llegó la noche de la cena, de gala. Miguel la recogió en un auto de lujo. Sofía, vistiendo el vestido que él eligió, se sentía desplazada, como si estuviera usando un disfraz. La mirada de Miguel al verla, sin embargo, era de admiración genuina, lo que la hizo sonrojar. Levemente, estás. Deslumbrante, Sofía, dijo él, la voz ronca. Me siento como una impostora, confesó ella. No eres una impostora, corrigió él extendiéndole la mano. Eres Sofía, y hoy estás entrando en un mundo que intentó esconderte la verdad durante mucho tiempo. Es hora de que tomes lo que es tuyo. El salón del evento era opulento, repleto de personas influyentes, risas y el tintineo de copas. Sofía se sentía abrumada por la grandiosidad del lugar y por la presencia de tantas figuras poderosas. Miguel permaneció a su lado, presentándola a algunas personas, siempre con una sonrisa educada, pero sus ojos atentos, barriendo el ambiente. Pronto, Sofía divisó a Gabriela. Estaba en el centro de un grupo de invitados, elegante en un vestido, oscuro, con su sonrisa profesional y la postura impecable de siempre. Verla allí, rodeada de personas que la respetaban, sabiendo lo que posiblemente escondía, causó un nudo en el estómago de Sofía. «Está allí», susurró Sofía a Miguel. «La vi», respondió él. «Mantente cerca. Observa. Mira quién se acerca. A ella, con quién habla más reservadamente». Sofía asintió intentando parecer tranquila, mientras su corazón latía acelerado. Ella y Miguel se mezclaron con la multitud, moviéndose lentamente en dirección a donde Gabriela estaba. Sofía intentaba absorber todo: los rostros, las conversaciones fragmentadas, la atmósfera de poder y riqueza que flotaba en el aire. Mientras se acercaban, Sofía vio a un hombre unirse al grupo de Gabriela. Era alto, con cabellos canosos y una mirada penetrante. Gabriela lo saludó con una efusividad que Sofía nunca había visto en ella. Se alejaron ligeramente del grupo, conversando en voz baja. «¿Quién es aquel hombre?», preguntó Sofía a Miguel, sintiendo una punta de aprensión. Miguel siguió la mirada de Sofía. Su rostro se volvió serio. «Ernesto Vega, uno de los nombres más importantes de la construcción civil en el país y uno de los principales financiadores de la fundación de Gabriela. Ernesto Vega». El nombre no significaba nada para Sofía, pero la reacción de Miguel indicaba que era alguien importante, tal vez alguien ligado al grupo poderoso que su madre temía. Sofía observó a Gabriela y Ernesto conversando. La postura de Gabriela cambió sutilmente, volviéndose más cautelosa, más tensa. Ernesto gesticulaba, pareciendo dar instrucciones o hacer cobros. Gabriela asentía, con una expresión que Sofía reconoció como la de alguien bajo presión. De repente, Gabriela miró en dirección a Sofía y Miguel. Por un instante sus ojos se encontraron. La sonrisa de Gabriela vaciló por una fracción de segundo, sustituida por una expresión de sorpresa y tal vez irritación. No esperaba ver a Sofía allí. Gabriela recuperó la compostura rápidamente, pero la mirada que lanzó a Sofía fue fría, calculadora. Era la mirada de alguien que acababa de percibir que su peón estaba fuera de lugar y que la partida podría estar a punto de volverse mucho más complicada. Sofía sintió un escalofrío, sabiendo que había sido notada, que su presencia en aquel lugar no pasaría desapercibida. El juego había comenzado, y ella acababa de hacer su primera jugada, revelándose a una adversaria peligrosa. La noche, a que comenzó con nerviosismo, se transformaba en un enfrentamiento silencioso, con apuestas altísimas. El breve encuentro de miradas entre Sofía y Gabriela fue como un choque eléctrico, una chispa en el aire pesado del salón. La sonrisa de Gabriela volvió rápidamente, pero la tensión en sus hombros y la ligera contracción alrededor de sus ojos no pasaron desapercibidas para Sofía. Sabía que había quebrado la invisibilidad que Gabriela esperaba de ella. Ernesto Vega, al lado de Gabriela, también lanzó una mirada curiosa en dirección a Sofía y Miguel, sus ojos evaluadores y fríos.
Gabriela terminó la conversación con Ernesto Vega con un asentimiento de cabeza y, manteniendo su sonrisa impecable, comenzó a moverse en dirección a Sofía y Miguel, navegando por la multitud con la gracia de una depredadora. Sofía sintió el corazón acelerarse nuevamente, pero se forzó a mantener la calma, recordando el papel que necesitaba desempeñar. «Sofía, querida, qué sorpresa agradable», exclamó Gabriela, su voz perfectamente modulada para sonar cálida y acogedora. Extendió los brazos para un abrazo superficial que Sofía retribuyó con la misma formalidad. «No esperaba verte aquí esta noche». «Tía». «Gabriela», dijo Sofía forzando una sonrisa. «Gracias por recibirme, el evento está hermoso». Gabriela se volvió hacia Miguel, su sonrisa volviéndose ligeramente más contenida pero aún educada. «Y el señor Hernández, un honor tenerlo con nosotros. Su presencia eleva mucho el prestigio de nuestra fundación». «El placer es mío, señora Hernández», respondió Miguel, su voz suave, pero con una firmeza subyacente que Sofía reconoció. «La causa de la fundación es noble, y Sofía me habló mucho sobre su trabajo». Gabriela lanzó una mirada rápida y penetrante a Sofía al oír las palabras de Miguel, como si intentara descifrar exactamente qué había dicho Sofía. «Ah, ¿sí?» Sofía siempre ha sido muy reservada sobre sus intereses. Me alegra saber que aprecia el trabajo de la familia. El énfasis en la palabra familia no pasó desapercibido para Sofía. Era un recordatorio sutil de su lugar, de su conexión con Gabriela, y tal vez una forma de reafirmar el control. «He seguido el trabajo de la fundación de cerca últimamente», dijo Miguel, entrando en la conversación con desenvoltura. «Es impresionante la escala de sus operaciones. Debe exigir una gestión impecable». Gabriela sonrió, un brillo en los ojos que Sofía no consiguió descifrar. «Exige, señor Hernández, pero es un trabajo gratificante. Ver el impacto positivo que causamos en la comunidad». Hizo una pausa, su mirada volviendo hacia Sofía. «¿Y tú, Sofía? ¿Cómo va tu trabajo en la biblioteca? ¿Aún restaurando libros antiguos?» La pregunta parecía inocente, pero Sofía sintió la punta de condescendencia en ella, como si su trabajo fuera un pasatiempo insignificante comparado con los grandes logros de su tía. «Va bien, tía. Es un trabajo que exige paciencia y atención a los detalles, como descubrir secretos escondidos entre líneas». Las palabras de Sofía eran deliberadamente ambiguas, una pequeña provocación para ver la reacción de Gabriela. Por un instante, la sonrisa de Gabriela vaciló nuevamente, una sombra cruzando su rostro, pero se recuperó rápidamente. «Interesante», comentó Gabriela, su voz un poco más fría. «Siempre supe que tenías una mente curiosa, Sofía, pero algunos secretos es mejor dejarlos donde están, ¿no crees? Para el bien de todos». El mensaje era claro. Gabriela sabía que Sofía estaba buscando, o al menos sospechaba. La conversación sutil se transformó en un juego del gato y el ratón, con palabras sirviendo como armas. Miguel intervino suavemente, cambiando el tema. «Señoras Hernández, el salón está magnífico. ¿Quién fue el responsable de la decoración?» Mientras Indos y Cientos, Miguel y Gabriela conversaban sobre los detalles del evento, Sofía aprovechó la oportunidad para observar a su tía más de cerca. Gabriela gesticulaba con las manos, y Sofía notó un anillo prominente en su dedo índice, una joya antigua que nunca había visto antes. Era grande, con una piedra oscura, y parecía tener algún tipo de compartimento o mecanismo. ¿Podría la llave estar escondida allí? La idea era osada, casi ridícula, pero su madre era conocida por su ingeniosidad. Sofía intentó acercarse un poco más, discretamente, como si estuviera fascinada por la joya. «¿Qué anillo tan bonito, tía Gabriela? ¿Es nuevo?» Gabriela miró el anillo, su sonrisa volviéndose un poco más forzada. Este es una pieza de familia. Perteneció a tu abuela. Decidí usarlo hoy». El anillo de su abuela. Sofía nunca lo había visto, y la forma en que Gabriela lo sostenía, casi protectoramente, aumentó su sospecha. «Es muy único», comentó Sofía intentando sonar casual.
Gabriela asintió, pareciendo ligeramente incómoda con la atención dada al anillo. Sí, lo es. Tiene una historia interesante. Rápidamente cambió de tema nuevamente, dirigiendo la conversación hacia Miguel y sus negocios. Sofía continuó observando, intentando memorizar cada detalle del anillo de la forma en que Gabriela lo usaba. La interacción con la tía la dejó aún más convencida de que Gabriela estaba escondiendo algo y que el anillo podría ser significativo. Mientras la noche avanzaba, Miguel y Sofía se separaron discretamente. Miguel se mezcló entre los hijos de Simón invitados, manteniendo un ojo en Gabriela y Ernesto Vega, mientras Sofía se movió por los bordes del salón, observando y escuchando. Intentó acercarse a la oficina temporal que la fundación había montado para el evento, con la esperanza de encontrar algo, pero el área estaba bien vigilada. Notó que Gabriela y Ernesto Vega se reunieron nuevamente en un rincón más reservado del salón, acompañados por otros dos hombres que Sofía no reconoció. Conversaban en voz baja, sus rostros serios. Sofía intentó acercarse discretamente, fingiendo admirar una obra de arte en la pared cercana. Fragmentos de la conversación llegaron a sus oídos, palabras como documentos, riesgo, silencio y el nombre de su padre. La mención a él la hizo helarse. Estaban hablando sobre el pasado, sobre lo que su madre había descubierto y sobre el peligro que aún representaba. «Necesitamos garantizar que no haya cabos sueltos», dijo Ernesto Vega, su voz baja y ronca, especialmente ahora que la heredera parece haber despertado. La heredera. Estaban hablando sobre ella. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Sabían que ella estaba buscando. La provocación sutil con Gabriela no pasó, desapercibida, o tal vez ya lo sabían antes de que ella llegara. «Ella no sabe nada concreto», respondió Gabriela, su voz tensa. «Solo sospechas, pero su presencia aquí con Hernández es preocupante». «¿Hernández está involucrado?», preguntó uno de los otros hombres, con un tono de alarma. «No estoy segura», dijo Gabriela. «Dice que está aquí por interés. En la fundación, pero tiene una historia con la familia y la forma en que miraba a Sofía». Sofía se alejó discretamente, el corazón latiendo fuerte. No solo sabían que estaba buscando, sino que también sospechaban de Miguel. La situación era más peligrosa de lo que había imaginado. Eran implacables, y la mención a su padre indicaba que estaban dispuestos a ir lejos para proteger sus secretos. Encontró a Miguel cerca de la salida, su rostro serio. «¿Escuchaste?», preguntó él, sabiendo que ella estaba observando. Sofía asintió, aún temblando ligeramente. «Saben que estoy buscando y sospechan de ti». Miguel asintió sin sorpresa. Imaginé que Gabriela no tardaría en darse cuenta, y Ernesto Vega es uno de los principales jugadores. No deja nada al azar. «Mencionaron a mi padre», dijo Sofía, la voz embargada. «Lo arruinaron, ¿verdad? Por causa de lo que mi madre descubrió». «Es muy probable», confirmó Miguel, su expresión sombría. «Tu padre era un hombre íntegro. Cuando comenzó a investigar la corrupción, se convirtió en un blanco. Y cuando tu madre encontró las pruebas que ligaban a ese grupo con él, actuaron para silenciarlos. La verdad era más brutal de lo que ella había imaginado. Sus padres no fueron solo víctimas de un destino cruel. Fueron blancos, destruidos por personas poderosas que no querían que sus crímenes fueran expuestos. Que ahora Sofía era la siguiente en la línea. «El anillo», dijo Sofía, recordando la joya de Gabriela. «Estaba usando un anillo. Dijo que era de mi abuela, pero nunca lo vi antes. Parecía tener un compartimento». Miguel frunció el ceño, pensativo. «¿Un anillo con compartimento? Es posible. Tu madre era muy creativa para esconder cosas». «Necesitamos ese anillo, Miguel», dijo Sofía, la determinación volviendo. «La llave puede estar en él, o tal vez sea la propia llave». Miguel miró hacia Gabriela, que aún estaba conversando con Ernesto Vega y los otros hombres, ajena al hecho de que sus secretos estaban siendo develados. «No podemos simplemente tomarlo aquí. Es muy arriesgado». «Lo sé», dijo Sofía, «pero ahora que saben que estoy buscando, no podemos esperar. Tenemos que actuar rápido».
La noche de gala, que debería ser solo una misión de reconocimiento, se transformó en un punto de inflexión peligroso. Sofía se había revelado, y sus adversarios sabían que era una amenaza. El juego había escalado. La llave, los documentos, la verdad sobre el destino de su madre y la ruina de su padre estaban en juego. Y Sofía sabía que, para obtenerlos, tendría que arriesgarse más de lo que jamás pensó ser capaz. El anillo de Gabriela se convirtió en el nuevo foco de su búsqueda, un pequeño objeto que podría contener la llave para desentrañar un imperio de secretos y corrupción. El próximo paso sería el más peligroso de todos: encontrar una manera de quitarle el anillo a Gabriela. El salón de gala continuaba vibrando con la energía contenida de los poderosos, pero para Sofía y Miguel, el ambiente se había convertido en un campo minado. Cada sonrisa, cada conversación, parecía cargar una amenaza velada. La confirmación de que Gabriela y Ernesto Vega sabían de su búsqueda y sospechaban de Miguel elevó las apuestas a un nivel peligroso. La discreción ya no era suficiente. Necesitaban ser rápidos y decisivos. El anillo de Gabriela, con su promesa de contener la llave, se convirtió en el objetivo inmediato. «No podemos esperar», repitió Sofía, la voz baja, pero firme. «Si saben que estoy buscando, pueden mover la llave, o peor, pueden intentar silenciarme». Miguel asintió, sus ojos recorriendo el salón evaluando la situación. «Tienes razón. La visibilidad aquí nos protege hasta cierto punto, pero también nos expone. Necesitamos salir de aquí y planear el próximo paso, pero el anillo, quitárselo aquí es casi imposible sin causar un incidente». Sofía pensó rápidamente. ¿Dónde más guardaría Gabriela algo tan importante? ¿En su casa? ¿En su oficina? ¿En el tribunal? Esos lugares estarían fuertemente protegidos. El anillo estaba con ella, accesible. La oportunidad, por más arriesgada que fuera, era ahora. ¿Y si ocurre un accidente?», sugirió Sofía, la idea audaz surgiendo en su mente. «Algo pequeño que cause una distracción, solo lo suficiente para que el anillo salga de su dedo». Miguel la miró, comprendiendo la implicación. «¿Un accidente? ¿Cómo qué?». «No sé», admitió Sofía. «Algo que la fuerce a usar las manos, a moverse bruscamente. Tal vez un tropiezo. O algo derramado». La idea era arriesgada y dependía de timing y suerte, pero era la única oportunidad que tenían en aquel momento. «Es arriesgado», dijo Miguel sopesando las opciones. «Si algo sale mal, podemos exponer todo». «Pero si sale bien», replicó Sofía, «tendremos la llave, tendremos la oportunidad de descubrir la verdad». Miguel ponderó por un momento, sus ojos fijos en Gabriela, que aún estaba inmersa en su conversación con Ernesto Vega. La determinación en la mirada de Sofía lo convenció. Vio en ella el mismo coraje silencioso que amaba en su madre. «Está bien», decidió Miguel. «Vamos a intentarlo, pero necesitamos ser rápidos y coordinados. Tú creas la distracción, yo tomo el anillo». Sofía sintió una ola de adrenalina. Ella, la restauradora de libros, a punto de orquestar un pequeño hurto en una cena de gala. «¿Qué hago?». «Necesitamos acercarnos a ella nuevamente», instruyó Miguel. «De forma natural, yo me posicionaré cerca de ella. Tú necesitas hacer algo que la fuerce a reaccionar de repente, algo que no parezca intencional. Tal vez tropezar con ella cuando esté sosteniendo una copa. El líquido se derrama, la copa cae, ella se distrae, y en ese momento…». El plan era simple en su ejecución, pero exigía nervios de acero. Sofía asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad. Comenzaron a moverse nuevamente por el salón, acercándose al grupo de Gabriela y Ernesto Vega con el pretexto de despedirse o de hacer un último saludo. Sofía sentía los ojos de Gabriela sobre ella, la vigilancia sutil pero constante. Cuando se aproximaron, Gabriela estaba riendo de algo que Ernesto Vega había dicho, sosteniendo una copa de champán en una de las manos. Era el momento. «Sofía»,
Respiró profundo, concentrándose. Calculó la distancia, la trayectoria. Necesitaba parecer torpe, no deliberada. Con una ligera vacilación forzada, tropezó levemente al lado de Gabriela, extendiendo la mano para equilibrarse y chocando con el brazo de la tía. La copa de champán se deslizó de la mano de Gabriela, cayendo al suelo con un tintineo y, haciéndose añicos, el líquido dorado se esparció por la alfombra. «Oh, Dios mío, tía Gabriela, lo siento», exclamó Sofía fingiendo consternación. «Soy tan torpe». Gabriela soltó un pequeño grito de sorpresa, su atención totalmente vuelta hacia la copa rota y el champán en su vestido. Se inclinó ligeramente, intentando limpiar la mancha, su mano con el anillo en evidencia. Fue en ese instante, mientras todos se distraían con el pequeño incidente, que Miguel actuó. Con una destreza sorprendente, se acercó a Gabriela, como si fuera a ayudarla, y en un movimiento rápido y casi imperceptible, tocó el dedo donde estaba el anillo. No hubo tirón, solo un toque preciso. Gabriela se enderezó irritada, pero manteniendo la fachada de calma. «No te preocupes, Sofía, los accidentes ocurren». Miró el anillo en su dedo. Aún estaba allí. Sofía sintió un frío en el estómago. ¿El plan falló? Pero entonces Miguel, aún al lado de Gabriela, discretamente dejó caer su propio pañuelo al suelo, cerca de los pies de ella. Al agacharse para recogerlo, su mano pasó rápidamente por la alfombra manchada de champán. «Permítame, señoras Hernández», dijo Miguel, levantándose y entregándole el pañuelo. Gabriela tomó el pañuelo, aún enfocada en la mancha de su vestido. «Gracias, señor Hernández». Sofía observó la interacción confusa. El anillo aún estaba en el dedo de Gabriela. Miguel le lanzó una mirada rápida, casi imperceptible, un leve movimiento de cabeza en dirección al pañuelo que acababa de entregar a Gabriela. Gabriela, aún distraída, comenzó a limpiar la mancha con el pañuelo. Al hacerlo, Sofía vio un pequeño objeto caer del pañuelo a la mano de Gabriela, de forma tan sutil que solo alguien observando atentamente lo percibiría. Era el anillo. Miguel no lo sacó del dedo de ella, lo sacó del pañuelo. Había conseguido que Gabriela lo removiera ella misma, tal vez con un toque sutil, o tal vez el anillo ya tenía un mecanismo de apertura que él activó, y entonces lo escondió en el pañuelo, esperando que Gabriela lo tomara. La genialidad de la maniobra dejó a Sofía momentáneamente sin aliento. Era arriesgado, pero increíblemente inteligente. Gabriela, enfocada en la mancha y en la sorpresa del accidente, no percibió que el anillo había salido de su dedo y retornado a ella a través del pañuelo de Miguel. Gabriela, satisfecha por haber limpiado la mancha inicial, miró el anillo en su mano, un leve alivio en su rostro. Lo colocó de vuelta en su dedo, aparentemente sin notar nada inusual. «Bien», dijo Gabriela forzando una sonrisa. «Creo que es hora de cambiarme antes de que la mancha se seque». Se despidió de Ernesto Vega y de los otros, y con una última mirada hacia Sofía y Miguel, que parecía mezclar irritación y sospecha, se alejó en dirección a los bastidores del evento. Sofía y Miguel se miraron. El anillo estaba de vuelta en el dedo de Gabriela. «¿El plan falló?» «No te preocupes», susurró Miguel, con un brillo en los ojos. «El anillo que ella volvió a colocar no es el original». Sofía lo miró, confusa. «El anillo tiene un mecanismo», explicó Miguel en voz baja. «Cuando la toqué activé la apertura. El anillo original está conmigo». Discretamente mostró la palma de la mano. Allí, escondido, estaba el anillo de Gabriela. Era idéntico al que ella estaba usando. Pero el real, estaba ahora en posesión de Miguel. Había cambiado los anillos en el momento en que dejó caer el pañuelo y lo recogió de vuelta, con el anillo original escondido dentro. Gabriela, distraída y sin sospechar, tomó el anillo falso que Miguel había preparado y lo colocó de vuelta en el dedo. Sofía sintió una ola de alivio y admiración. Miguel no era solo un empresario rico, era astuto, rápido y eficaz. «¿Tú cambiaste los anillos?», susurró Sofía, maravillada con la audacia. «Siempre vengo preparado», respondió Miguel, una sonrisa discreta en los labios. «Sabía que el anillo podría ser importante. Mandé a hacer una réplica exacta,
con el mismo peso y apariencia, solo por si acaso. La precaución de Miguel era impresionante. Había anticipado la posibilidad y se había preparado para ella. Ahora, dijo Miguel, su voz volviendo al tono serio, necesitamos salir de aquí antes de que Gabriela perciba el cambio, o antes de que Ernesto Vega decida investigar más a fondo tu presencia. Se despidieron rápidamente de algunos invitados, manteniendo la fachada de quien solo estaba terminando la noche. Sofía sentía las miradas sobre ellos, la atmósfera volviéndose cada vez más cargada. Fuera del salón, en el auto de Miguel, Sofía finalmente pudo respirar aliviada. Miguel sacó el anillo de la palma de la mano y se lo entregó. Era pesado, hecho de un metal oscuro y frío. La piedra era opaca, sin brillo. Sofía lo examinó buscando el mecanismo que Miguel había mencionado. Con un poco de presión en un punto específico, una pequeña ranura se abrió en el lateral del anillo, y dentro, escondido, había un pequeño objeto metálico. Era una llave pequeña y antigua, con un diseño inusual. Sofía sostuvo la llave en la palma de la mano, sintiendo su importancia. Era real. La llave para la caja fuerte, la llave para la verdad sobre su madre. «Es esto», dijo Sofía, la voz embargada por la emoción. «Es la llave». Miguel asintió, sus ojos fijos en la pequeña llave. «Tu madre la escondió bien. Gabriela la guardó durante 20 años». La rabia por Gabriela burbujeó nuevamente, mezclada con la satisfacción de haber recuperado lo que era suyo por derecho. Pero la posesión de la llave era solo el comienzo. Tenían la llave, pero necesitaban la caja fuerte. Y Gabriela y Ernesto Vega ahora sabían que ella ya no era invisible. El cambio del anillo les dio una ventaja temporal, pero el peligro estaba lejos de pasar. «¿Dónde está la caja fuerte?», preguntó Sofía, ansiosa por dar el siguiente paso. «Tu madre mencionó una caja fuerte bancaria», respondió Miguel. «Basado en la información que me dio hace mucho tiempo y en lo que descubrí a lo largo de los años, creo que la caja fuerte está en un banco específico en el centro de la ciudad. Un banco antiguo, con cajas de seguridad máxima». El nombre del banco vino a la mente de Miguel. Era una institución discreta, conocida por su seguridad y por atender a clientes de alto patrimonio. «Necesitamos ir allá», dijo Sofía, sosteniendo la llave con firmeza. «Ahora». Miguel asintió. El juego había escalado, pero tenían la pieza más importante. Con la llave en manos, la caja fuerte y la verdad estaban al alcance. Pero Sofía sabía que Gabriela no tardaría en descubrir el cambio del anillo. Y cuando lo descubriera, la cacería se intensificaría. La noche en la gala fue solo el preludio. La verdadera batalla por la verdad estaba a punto de comenzar. La atmósfera en el salón de la gala, antes vibrante y lujosa, le pareció a Sofía sofocante y cargada de peligro después de la conversación con Miguel. Cada sonrisa, cada risa, cada mirada parecía esconder una intención oculta. Gabriela y Ernesto Vega continuaban en su rincón, la conversación seria, sus miradas ocasionales, en dirección a Sofía y Miguel como punzadas de hielo. Ellos sabían, y Sofía sabía que ellos sabían. La invisibilidad que la había protegido durante años se había deshecho en un instante, sustituida por la sensación de ser un blanco. Miguel tomó la mano de Sofía discretamente. «Necesitamos salir de aquí», susurró él. «Ahora que saben, quedarnos más tiempo es un riesgo innecesario». Sofía asintió, agradecida por la sugerencia. La tensión se estaba volviendo insoportable. Navegaron por la multitud, intercambiando despedidas educadas con algunos conocidos de Miguel, manteniendo la fachada de invitados comunes. Al pasar por la mesa de registro, Sofía lanzó una última mirada a Gabriela. La tía estaba riendo de algo que Ernesto Vega dijo, su rostro una máscara de elegancia y despreocupación. Pero Sofía vio la tensión en sus ojos, la forma en que sus dedos tamborileaban levemente sobre el anillo sospechoso. Afuera, el aire fresco de la noche fue un alivio. Entraron en el auto de Miguel en silencio.
El chofer partió suavemente, dejando atrás el brillo del salón y la oscuridad que se escondía debajo de él. «Ellos saben», dijo Sofía nuevamente, la voz aún temblorosa. «Sí», confirmó Miguel, «pero eso también nos da una ventaja inesperada. Pueden subestimarte, pensando que es solo una curiosidad momentánea, y no saben exactamente lo que sabes o cuán cerca estás de la verdad». «Mencionaron a mi padre», dijo Sofía, el dolor mezclándose con la rabia. «Lo destruyeron. Destruyeron muchas vidas para proteger sus secretos, Sofía», dijo Miguel, su voz sombría. «Pero el ciclo puede terminar aquí, si conseguimos la llave». «El anillo», dijo Sofía. «Estoy casi segura de que la llave está en ese anillo». «Necesitamos quitárselo», dijo Miguel. «Pero ¿cómo? Gabriela es cautelosa. No lo dejará de lado fácilmente, especialmente ahora que está alerta». «No podemos invadir su casa», dijo Sofía, pensando en las implicaciones legales y en el riesgo. «No», concordó Miguel. «Sería muy arriesgado, y ella tiene seguridad. Necesitamos una oportunidad en que esté vulnerable o distraída, algo que no levante sospechas inmediatas». Sofía pensó. Gabriela era una jueza, una figura pública. Su rutina era probablemente reglada, pero también involucraba eventos y compromisos. ¿Dónde estaría menos protegida? «Ella tiene una oficina en la fundación, ¿verdad?», preguntó Sofía. «¿Y en el tribunal?». «Sí, pero ambos son lugares de trabajo, seguridad reforzada, y el anillo estaría con ella». «¿Y su casa?», insistió Sofía. «La casa tiene seguridad privada. Entrar sería casi imposible sin ser detectado». Sofía sintió un desánimo creciente. Parecía que Gabriela estaba siempre protegida. «¿Y si no vamos tras el anillo directamente?», sugirió Sofía. «¿Y si creamos una distracción? Algo que la fuerce a quitárselo o a guardarlo en algún lugar previsible». Miguel la miró interesado. «¿Qué tipo de distracción?». «Algo relacionado con la fundación», dijo Sofía, pensando en la conversación que oyó. «Si están usando la fundación para lavado de dinero, tal vez podamos crear un escándalo. Algo que llame la atención de los medios, de las autoridades. Algo que la fuerce a lidiar con la crisis y tal vez, en ese proceso, necesite guardar el anillo en algún lugar seguro, lejos de los ojos curiosos». «Un escándalo en la fundación», Miguel ponderó. «Es una idea arriesgada, pero puede funcionar. Si conseguimos exponer una de las transacciones ilícitas, eso causaría un alboroto. Gabriela tendría que lidiar con eso personalmente». «¿Pero cómo lo hacemos?», preguntó Sofía. «No tenemos las pruebas concretas aún». «Mi equipo ha estado investigando los flujos financieros», dijo Miguel. «Hay una serie de transacciones sospechosas involucrando una empresa fantasma y cuentas en el exterior. Es complejo, pero si conseguimos rastrear una de esas transacciones hasta el origen o hasta un beneficiario ligado a Ernesto Vega». «Necesitamos acceso a los registros de la fundación», dijo Sofía. «Exactamente, y es ahí donde entras tú, Sofía». Miguel la miró seriamente. «Gabriela confía en ti, o al menos te subestima. No esperaría que intentaras algo así. Tienes ya acceso a ella de una forma que yo no tengo». Sofía sintió un frío en la boca del estómago. El plan se estaba volviendo peligrosamente personal. «¿Quieres que yo me acerque a ella? Necesitamos una forma de entrar en la oficina de la fundación o en su casa cuando ella no esté allí o esté distraída», explicó Miguel. «Tal vez puedas encontrar una excusa para visitarla, algo que la haga salir por un tiempo o que la distraiga lo suficiente para que puedas buscar». «¿Buscar dónde guarda el anillo?», preguntó Sofía. «Sí, o algo que nos lleve a él. Una caja fuerte, un joyero, cualquier cosa que ella considere segura para guardar algo valioso». El plan era audaz y aterrador. Sofía, la restauradora de libros, la maestra de la invisibilidad, tendría que convertirse en una espía. Tendría que engañar a su propia tía, la mujer que, a pesar de todo, era su única pariente cercana. «Es muy arriesgado, Miguel», dijo. Sofía, su voz baja. «Lo sé», respondió él, «pero es nuestra mejor oportunidad, y no te dejaré sola. Estaré cerca dándote apoyo,
Puedo instalar cámaras discretas, proporcionar equipos de comunicación. No estarás desprotegida. La promesa de apoyo de Miguel era reconfortante, pero el peso de la tarea recaía sobre ella. Era ella quien tendría que enfrentar a Gabriela, quien tendría que mentir, quien tendría que infiltrarse. ¿Cómo lo haría?, preguntó Sofía, comenzando a pensar en los detalles. ¿Qué excusa usaría para visitarla? Ella apenas me invita a su casa. Necesitamos crear una razón convincente, dijo Miguel, algo que apele a su sentido de familia o a la imagen pública que intenta mantener. Tal vez algo relacionado con la memoria de tu madre, algo que no pueda rechazar sin parecer insensible. Sofía pensó en la relación distante pero formal que tenía con Gabriela. Había pocas brechas allí. ¿Qué podría romper esa barrera? El aniversario de mi madre, dijo Sofía de repente. Es la próxima semana. Nunca hice nada para marcar la fecha. Podría decir que me gustaría pasar el día con ella. Tal vez ver fotos antiguas, hablar sobre mi madre. Miguel asintió lentamente. Es perfecto. Apela al lado familiar, a la memoria de la hermana. Tendría dificultad para rechazar. Y si acepta, tendrás una oportunidad de estar en su casa en un día en que puede estar más nostálgica o tal vez menos atenta. El aniversario de su madre. La fecha siempre fue dolorosa, un recordatorio silencioso de la pérdida. Usarla como pretexto para una misión peligrosa parecía casi una profanación, pero Sofía sabía que su madre lo aprobaría. Era por ella que estaba haciendo esto. De acuerdo, dijo Sofía, la decisión tomada. La llamaré mañana, la invitaré a pasar el día juntas, y si acepta, intentaré encontrar una oportunidad para buscar. Estaré listo, dijo Miguel. Mi equipo investigará la seguridad de su casa, los horarios. Te daré toda la información que pueda, y estaré cerca, monitoreando todo. La conversación continuó, detallando los riesgos, las contingencias. El auto de Miguel la dejó cerca de su casa. Al salir, Sofía sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. La noche de la gala la había lanzado a un mundo de peligro e intriga que nunca había imaginado. Su tía, la mujer que debería haber sido su guardiana, era ahora su adversaria. Y la llave para la verdad, para la justicia, para sus padres, estaba en un anillo en el dedo de ella. El aniversario de su madre, un día de luto y nostalgia, se convertiría en el día de su misión más arriesgada. Sofía entró en su casa, la oscuridad del interior reflejando la incertidumbre del futuro. Pero por primera vez, la incertidumbre no la paralizó, la alimentó. Estaba lista para luchar. Sofía pasó los días siguientes en un estado de ansiedad latente. Llamó a Gabriela y, para su sorpresa, la tía aceptó la invitación para pasar el aniversario de su madre juntas. La voz de Gabriela sonaba ligeramente cautelosa, pero concordó, mencionando que sería una forma de honrar la memoria de su querida hermana. Sofía sintió un escalofrío al oír la hipocresía en la voz de la tía, pero mantuvo la calma. El encuentro fue marcado para la tarde del día del aniversario, en la casa de Gabriela. Miguel intensificó los preparativos. Proporcionó a Sofía un pequeño dispositivo de escucha y un micrófono discreto, instruyéndola sobre cómo usarlos. Su equipo mapeó la seguridad de la casa de Gabriela, identificando puntos ciegos y rutinas. El plan era simple en teoría, pero arriesgado en la práctica. Sofía crearía una oportunidad para estar sola por algunos minutos en el área donde Gabriela acostumbraba guardar sus pertenencias personales e intentaría localizar el anillo, o lo que fuera que su tía considerara seguro para guardar la llave. Miguel estaría cerca, monitoreando la situación y listo para intervenir si fuera necesario. Llegó el día del aniversario. Sofía se vistió de forma simple pero elegante, intentando parecer la sobrina discreta que Gabriela esperaba. El trayecto hasta la mansión de la tía pareció interminable. Al llegar, fue recibida por una empleada que la condujo hasta la sala de estar. Gabriela estaba sentada en un sillón, leyendo un libro, el anillo prominente en su dedo. Levantó los ojos al ver a Sofía, una sonrisa educada en sus labios. «Sofía, qué bueno que viniste.
dijo Gabriela cerrando el libro. Siéntate. ¿Aceptas un té? La tarde transcurrió en una formalidad extraña. Gabriela habló sobre recuerdos distantes de su hermana, la madre de Sofía, pero sus palabras parecían ensayadas, desprovistas de emoción genuina. Sofía respondía intentando parecer interesada, mientras su mente trabajaba febrilmente, buscando una oportunidad. El anillo continuaba en el dedo de Gabriela. En un momento, Gabriela se levantó para atender una llamada urgente en su estudio que quedaba en el piso de arriba. «Por favor, siéntete como en casa, Sofía. Ya vuelvo». Era la oportunidad que Sofía esperaba. Tan pronto como Gabriela subió, Sofía actuó. No podía ir tras el anillo en el dedo de ella, pero tal vez Gabriela lo hubiera guardado en algún lugar antes de subir, o tal vez la llave no estuviera en el anillo, sino que el anillo fuera la llave para algo. Discretamente, Sofía comenzó a buscar en la sala de estar. Miró en cajones, bajo cojines, en jarrones. Nada. La ansiedad creció. Gabriela podría volver en cualquier momento. Sofía recordó la conversación en la gala, la mención a la caja fuerte bancaria. ¿Dónde guardaría Gabriela algo tan importante? En un lugar seguro pero accesible. ¿Y si el anillo fuera la llave para una caja fuerte menor, escondida en la propia casa? Se movió hacia el escritorio de Gabriela en la sala. Era elegante y organizado. Abrió los cajones. Papeles de trabajo, correspondencia, plumas caras. Nada fuera de lo común. Pero en el último cajón, escondida bajo una pila de documentos, Sofía encontró una pequeña caja de madera oscura. Era antigua, con tallados delicados. Parecía una caja de joyas, pero era más pesada de lo esperado. Con las manos temblorosas, Sofía intentó abrirla. Estaba cerrada. No había cerradura visible, solo un pequeño hueco en los tallados. Sofía miró el anillo que Gabriela usaba. La piedra oscura, el compartimento. ¿Podría el anillo ser la llave para aquella caja? Oyó pasos en el piso de arriba. Gabriela estaba terminando la llamada. No había tiempo. Sofía tomó la caja y la escondió rápidamente bajo su chaqueta. Su corazón latía descontrolado. Gabriela volvió a la sala, su rostro ligeramente tenso por la llamada. «Perdona la interrupción, Sofía, negocios urgentes». Miró a Sofía, una mirada evaluadora. «¿Estaba todo bien?» «Sí, tía», respondió Sofía, intentando sonar natural. «Solo admiraba la sala. Es muy bonita». Gabriela asintió, pero sus ojos se posaron sobre Sofía un momento más de lo normal. Sofía sintió un sudor frío en la frente. ¿Acaso percibió algo? El resto de la visita fue agonizante. Sofía apenas conseguía concentrarse en la conversación, su mente fijada en la caja escondida bajo su chaqueta y en el anillo en el dedo de Gabriela. Finalmente consiguió encontrar una excusa para irse. «Fue bueno verte, tía Gabriela», dijo Sofía levantándose. «Gracias por recibirme en este día». «Yo te agradezco la visita, Sofía», dijo Gabriela, acompañándola hasta la puerta. Su sonrisa parecía un poco más relajada ahora, tal vez aliviada porque Sofía se fuera. «Necesitamos hacer esto más veces». Sofía asintió, apenas consiguiendo mantener el contacto visual. Tan pronto como salió de la mansión, corrió hacia el auto de Miguel, que la esperaba a una cuadra de distancia. Entró agitada, cerrando la puerta. «¿Lo conseguiste?», preguntó Miguel, su voz urgente. Sofía sacó la caja de madera de debajo de la chaqueta. «No el anillo, pero encontré esto. Estaba en el escritorio de ella». Miguel tomó la caja, examinándola. Una caja cerrada, sin cerradura visible. Miró el anillo que Sofía describió. «Es posible que el anillo sea la llave, o que la llave esté dentro del anillo». Sofía asintió. «Ella dijo que el anillo era de mi abuela, pero nunca lo vi antes, y parece tener un compartimento». Miguel tomó un pequeño kit de herramientas de precisión. «Vamos a intentar abrir el compartimento del anillo. Si la llave está allí, podremos abrir la caja». Fueron a un lugar seguro. Con cuidado meticuloso, Miguel trabajó en el anillo. Sofía observaba, la respiración suspendida. Después de algunos minutos tensos, un pequeño clic sonó. Un compartimento.
minúsculo se abrió en el anillo, revelando una pequeña llave dorada. Era ella, la llave que su madre mencionó en el diario, la llave de la caja fuerte bancaria. Con las manos temblorosas, Sofía tomó la llave y la insertó en el hueco de la caja de madera. Giró. Un clic suave. La caja se abrió. Dentro, no había joyas u objetos de valor sentimental. Había un fajo de papeles cuidadosamente doblados y un pequeño cuaderno. Eran los documentos, las pruebas que su madre había escondido. Y el cuaderno parecía ser un diario, tal vez una continuación del diario que Sofía encontró, o un registro específico sobre la investigación de su madre. Sofía tomó los documentos y el cuaderno, sintiendo el peso de la verdad en sus manos. 20 años de secretos, de dolor, de incertidumbre, estaban contenidos allí. Las pruebas de la corrupción, la conexión de Gabriela y Ernesto Vega, tal vez la verdad sobre el destino de sus padres. «Lo conseguimos», susurró Sofía. Las lágrimas, corriendo por el rostro, no eran lágrimas de tristeza, sino de alivio y de una determinación renovada. Miguel la miró, sus ojos llenos de emoción. «Tu madre estaría orgullosa, Sofía». Con la llave en manos y los documentos recuperados, el camino estaba claro. El próximo paso era acceder a la caja fuerte bancaria, donde probablemente había más pruebas, y entonces exponer la verdad. La jornada de Sofía por la verdad, que comenzó con un diario empolvado, la había llevado a desentrañar una red de corrupción